Hola, qué gusto que estés nuevamente en mi programa. Tu amigo y servidor Francisco Rauda te da como siempre la más cordial bienvenida a diseñar juntos el futuro. En esta ocasión, en este programa, voy a hablar, yo creo que ya ni siquiera debo decirlo porque cada programa digo lo mismo, que voy a hablar de un tema interesante, que considero también importante y de alguna manera incluso relevante. Ya se va a volver como un mantra para todos mis programas, creo esto. Y voy a hablar acerca de una de las fuerzas más poderosas de este universo, si no es que es la fuerza más poderosa, y es nuestra mente. Y voy a basarme en una conferencia que imparto, que se llama así precisamente: Cambia tu mente, cambia tu vida. Porque, insisto, nuestra mente es una fuerza muy poderosa y es también algo, me atrevo a decirlo, desconocido para muchos, ¿no? Muchos de nosotros no alcanzamos a visualizar, no alcanzamos a percibir el poder que tiene nuestra mente. Un ejemplo para ir abriendo boca, como dicen por ahí, es el caso de las enfermedades. Dicen los expertos, dicen los que saben, que alrededor del 70 al 75% de nuestras enfermedades son psicosomáticas. O sea que nos enfermamos solitos, ¿no? Por estar pensando, porque de repente me sale una ronchita en la mano y ya empiezo a pensar que, ay, si es esto, y si es aquello, y si tengo esto. Y la mente no distingue entre la realidad y la ficción. Entonces, si a la mente le estamos alimentando con eso, pues va a suceder en algún momento dado, ¿no? Ese es el poder que tiene nuestra mente. Y el primer paso hacia ese cambio de mentalidad, por decirlo de alguna manera, es la conciencia. Estar conscientes del mundo interior que tenemos y también del mundo exterior en el que vivimos. Entonces, el primer paso es despertar esa conciencia, saber que nuestra mente tiene ese poder, esa capacidad. Hay dos películas que ejemplifican muy bien esto, el poder que tiene nuestra mente. Se las recomiendo, si no han tenido oportunidad de verlas, véanlas. El tema es el mismo, el poder que tiene nuestra mente, aunque desde perspectivas diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una es la película de Lucy, que se puede decir que es una de mis favoritas, en el que la idea es qué seríamos capaces de hacer los seres humanos si pudiéramos utilizar nuestra mente al 100% de su capacidad, de su potencial. Porque dicen los expertos, siendo honestos, que bueno, siempre utilizamos toda nuestra mente, ¿no? Para mover tan solo un músculo de la cara, o para mover el cerebro tiene que aplicarse en su totalidad. Entonces, lo que hablamos es acerca del potencial que tiene nuestro cerebro, nuestra capacidad. Dicen, insisto, los que saben, que por ejemplo, personajes como Albert Einstein, como Mozart, como Beethoven, como ese tipo de personas, dicen que apenas utilizaban el 5% de su capacidad cerebral, ¿no? De su potencial. Entonces, imagínense nosotros, ¿qué porcentaje estaremos utilizando, desarrollando de ese potencial que tenemos? En la película de Lucy, salvo la mejor opinión, y agradeceré mucho, me dejen ahí en Facebook, en YouTube sus comentarios, de la idea, si los que ya vieron la película, y espero no hacer un spoiler para los que no la han visto, no voy a comentar más que eso, que pues en general lo que uno puede intuir de la trama de la película es que si llegáramos a desarrollar o a explotar nuestro cerebro al 100% de su potencial, de su capacidad, pues seríamos dioses, ¿no? Seríamos Dios, por lo que da a entender
la trama de la película. La otra película es la de Fragmentado, y el protagonista, el personaje central, pues es una persona que tiene múltiples personalidades, ni siquiera doble personalidad, ¿no? Sino tiene, creo que 17 o 19 personalidades. Y la cuestión es que científicamente, o sea, sí es posible, de hecho hay casos, no a ese extremo, ¿verdad?, de desarrollar tantas personalidades, pero el caso es que, por ejemplo, una personalidad, creo que hay un caso, no recuerdo si en Alemania, no recuerdo bien, sería cuestión de investigar, a ver si no es una fake news, pero leí por ahí alguna vez que había una persona que padecía de este síndrome, si se puede llamar así, de doble personalidad, pero lo curioso, lo que los científicos no se explicaban, era como en una de las personalidades era diabético y en otras no. Entonces, pues imagínense el poder que tiene nuestra mente para, con solo cambiar nuestra manera de pensar, cambien nuestro metabolismo, es increíble, ¿no? Creo que por ahí también había un caso, sería cuestión de investigarlo mejor y más a fondo, en el también de una persona con doble personalidad, en la cual en una de sus personalidades era ciega y en la otra no. Entonces, ese potencial o esa capacidad tiene nuestro cerebro. Entonces, decíamos, el primer paso para entender esto, para cambiar nuestra manera de pensar, es ser conscientes de ello, y el segundo es aceptarlo, es la aceptación, aceptar que nuestra mente tiene esa fuerza, que nuestra mente tiene ese poder, ¿no? Incluso hay un dicho muy común, muy popular, se puede decir, ¿no? Al menos yo lo he escuchado muchas veces, se lo escuché a un querido profesor mío, al cual yo le digo de cariño mi querido sensei, fue mi director de tesis en la maestría, el doctor Cuauhtémoc Olmedo Bustillo, y él me decía, precisamente cuando platicábamos y yo le contaba acerca de mis aspiraciones, me decía, ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. Entonces esa es la cuestión. Si lo pensamos, tarde que temprano se va a materializar, se va a concretar. Otro ejemplo muy común de ese poder que tiene nuestra mente, y me imagino que alguna vez les habrá pasado a alguno de ustedes, que amanecemos, por decirlo así, ¿no?, pensando en alguna persona, una persona que hace mucho que no vemos, o esto, y por alguna extraña razón la traemos en la mente, ¿no? Y resulta que a media mañana o poquito más tarde durante el día la encontramos en algún lugar, en algún momento nos cruzamos con ella, y ¿qué es lo primero que le decimos? ¡Ay, todo el día he estado pensando en ti! Estaba pensando en ti, mira. Entonces, esa es la cuestión. Y esto va muy relacionado también con un libro, también me atrevo a decir famoso, del cual también ya hicieron una película, y el cual se titula La Ley de la Atracción. Y esa famosa atracción, pues es lo que atraemos precisamente con nuestros pensamientos. Entonces, ese es el poder que tiene el pensamiento. Y todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar. El detalle, y platicaba con un amigo hoy en la mañana, hace unas horas, salí de una reunión de trabajo en la Secretaría de Turismo, y fui con este amigo que les platico a tomarme un cafecito, y en el café salía este tema, esta plática, y decíamos que por qué a muchos de nosotros nos cuesta, voy a decirlo, trabajo, o nos da flojera pensar. ¿Por qué nos da relativamente flojera ejercitar nuestra mente? Yo en mis cursos, en mis conferencias, cuando hablo de este tema, hago un dibujo de una persona, un monito, ¿no? Suelo comentarles que Dios no me dio ese don de saber dibujar, de dibujar bien, pero que tengo ese defecto. No sé dibujar, pero me encanta hacer monitos. Entonces dibujo ahí la figurita de una persona, de un monito, y hago una división del cuello hacia abajo. Y les pregunto a los participantes ahí en el taller o en la conferencia,
que si lamentablemente llegáramos a perder un dedo en el trabajo, ¿cuánto nos pagarían? Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, el ISSSTE y compañía, ¿cuánto nos deberían de pagar por perder un dedo en el trabajo? Y hay muchos que me hablan de porcentajes, otros me dan algunas cantidades, hasta que una persona da la respuesta correcta, ¿no? La respuesta que yo quiero escuchar, y es que me dicen, depende del dedo. Y les digo, exacto, eso es lo que quería escuchar, eso es lo que necesito, ¿verdad? Porque si es este dedo es una cantidad, si es este dedo es otra cantidad. Les digo, y si es toda la mano, pues es más cantidad, ¿verdad? Y si es todo el brazo, pues más cantidad. Y si es una pierna, pues más cantidad. Entonces hago una llave para abarcar todo el cuerpo del monito de aquí, del cuello para abajo, y les pongo un signo de pesos y les pregunto, ¿cuánto vale? ¿En cuánto está evaluado nuestro cuerpo? Y les digo, no se quiebran la cabeza, vamos a ponerle 1,000,000. Y le pongo una raya más al signo de pesos, le digo, es más, $1,000,000 para que valga la pena, o de euros, o de libras esterlinas. Y una vez que hacemos eso, que hago ese ejercicio, les pregunto, la siguiente pregunta es, ¿ustedes en cuánto evaluarían? Y la pregunta va para ustedes también en este momento. ¿En cuánto evaluarían si perdieran del cuello para arriba? Y la gente, como ustedes ahorita en su casa, en su oficina, donde sea que les agradezco el favor de estarme viendo y escuchando, se han de decir lo mismo, ¿no? Pues, ¿cómo que cuánto? Pues si perdieran aquí para... Pues, exacto, les digo, entonces, ¿cuánto vale? Vale muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos esforzamos tanto en mantener en forma de aquí para abajo? Vamos al gimnasio, vamos al aeróbics, hacemos dietas y demás. ¿Y por qué no nos preocupamos tanto por mantener en forma esto, que es más valioso? ¿Por qué nuestra mente no la ejercitamos? Pero vamos a hablar y vamos a ahondar más de este tema regresando del corte comercial. Gracias por continuar en el programa, gracias por seguirme acompañando y retomando lo que comentaba en el segmento anterior de por qué les digo yo nos preocupamos tanto por mantener en forma nuestro cuerpo del cuello para abajo y no así nos preocupamos por mantener en forma nuestra mente, que es aún más valiosa, incluso por nuestra propia salud. Está comprobado científicamente que las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, que es una de las más lamentables, o el Parkinson, se debe a que dejamos a nuestro cerebro en su zona de confort, en la rutina diaria. No hacemos porque el cerebro, ahora que los científicos descubrieron lo que ahora se conoce como la neuroplasticidad, e incluso el viejo dicho que solíamos algunos de nosotros escudarnos en ese dicho de que chango viejo ya no aprende maroma nueva, pues no, ya los científicos demostraron que no es así, que las neuronas sí se regeneran y que no importa la edad que tengamos, las neuronas se siguen regenerando y seguimos aprendiendo. De hecho, está comprobado, ya han hecho experimentos con personas de la tercera edad que aprenden a jugar dominó, a resolver crucigramas, y su cerebro se expande, entre comillas, ¿no? Esa neuroplasticidad de la que hablamos, y mejora su condición mental y hasta cierto punto física, ¿no? Porque hay una conexión entre el cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? Es simbiótica, ¿no? Somos una sola cosa. Por eso dice el dicho, hay que mantener la mente sana en cuerpo sano, y viceversa, un cuerpo sano con una mente sana también, para que valga la pena, ¿no? Entonces es parte de esto. Pero hay un dicho, una frase que me gusta mucho y la uso cuando hablo de este tema, en esta conferencia que les platico, en algún tallercito, por ejemplo en el taller, en el curso que doy sobre solución creativa de problemas, pues hablo de esto precisamente, ¿verdad? Porque
esa solución creativa de problemas pues involucra directamente nuestra mente. Y la frase parece un juego de palabras, pero está muy interesante. Dice, tú no eres lo que piensas que eres, sino lo que piensas eres. Entonces, esa es la cuestión. No somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos somos. Somos nuestros pensamientos. Pero un dato curioso es que de acuerdo con los científicos, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho en neurociencias hasta nuestros días, dicen que en promedio una persona adulta tiene alrededor de 80,000, entre 60,000 y 80,000 pensamientos al día. Pero el dato curioso, el dato interesante de esto es que dicen ellos mismos, los científicos, los investigadores, que alrededor del 70, el 80% de esos pensamientos son negativos. Entonces, imagínense, pues ahora sí como dicen por ahí, con razón nos va como nos va, ¿verdad? Si estamos pensando solo de manera negativa, entonces pues ahí está el detalle. Entonces la fórmula es relativamente sencilla. Si pensamos de manera positiva, si tratamos, nos hacemos el propósito, la semana pasada hablaba de esto en el programa, ¿verdad? Acerca del propósito. Si nos hacemos el propósito de tener pensamientos positivos, de cambiar, de darnos cuenta, en el segmento anterior cuando hablaba acerca de la conciencia, precisamente de eso se trata. De hecho en el coaching ontológico le llaman aprendizaje de segundo ciclo, o incluso aprendizaje de tercer ciclo, ese aprendizaje que nos lleva a cambiar nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero la cuestión es eso, tener esa conciencia, ahora sí, de cacharnos a nosotros mismos cuando estamos teniendo esos pensamientos negativos. Cuando llegamos a ese nivel de ser capaces dice un excelente amigo mío, el ingeniero Ulises Villanueva, un gran coach, al que yo le he aprendido muy poco de lo mucho que él me puede enseñar. Él dice, tenemos que parar el hámster. Cuando la ardillita o el hámster que está ahí a todo lo que da en la ruedita, ¿verdad? Pero entonces igual nuestro cerebro es muy parecido. Se nos viene un pensamiento, empezamos y llega un momento en que tenemos que parar ese hámster, como dice Ulises, y detenernos a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Porque la cuestión es que nuestros pensamientos, como ya lo vengo diciendo, nos llevan a la acción. Vamos a actuar con base en nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si yo pienso que va a llover, pues voy a buscar la manera de, no sé, de acercarme a un paraguas o de una chamarra, algo para protegerme de la lluvia, ¿no? Entonces, con base en ese pensamiento, cuando trato con una persona, si percibo, si pienso que tiene una mala intención o que algo no me convence, pues voy a comportarme, voy a actuar con base en ese pensamiento, ¿no? Si iba a cerrar un negocio con él, pues igual ya no lo voy a cerrar porque mi pensamiento me dice que no, que hay algo ahí que no está bien y no. Por el contrario, si pienso que sí, entonces voy a actuar en consecuencia. Entonces, insisto, es el poder que tiene nuestro pensamiento. Entonces, la clave también es, por ejemplo, aquí ya voy a hablar de las herramientas, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cómo calmamos a ese hámster, a esa ardilla que traemos aquí a toda velocidad? Una de las mejores prácticas es la meditación, o incluso ejercicios de respiración, porque muchos de nosotros incluso no sabemos respirar. Sí, aunque, como diría el señor Ripley, aunque usted no lo crea, muchos de nosotros no sabemos respirar, ¿no? Entonces incluso hay que aprender a respirar, pero sobre todo esas inhalaciones, esas respiraciones profundas, que el famoso contar hasta 10, hasta cierto punto no es necesario, basta con una sola inspiración profunda
y relajada, sacar el aire despacito y nos empezamos a calmar. Si eso lo repetimos, obviamente, 3, 4, 5 veces, llegamos a ese estado mental de paz, de tranquilidad, y entonces sí podemos empezar a observar nuestros pensamientos, porque ahora te voy a hacer la pregunta: ¿cada cuándo te detienes a observar, a observar tus pensamientos? ¿Cada cuándo durante el día, en qué momento dedicamos un momento especial, un momento particular, o cuántas veces a la semana, cuando hacemos ese ejercicio de analizar qué estamos pensando, por qué lo estamos pensando? Esa es la clave de ese aprendizaje de segundo ciclo, que es el que cambia nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales. Esa es parte de la clave, ¿no? Y te platico muy rápido para que no quede la duda al respecto. El aprendizaje de primer ciclo, como le llaman, es aquel que es inmediato. Un ejemplo clásico: si alguno de ustedes o las personas que juegan al tenis, cuando hago el primer saque y la pelota no cae donde yo quería que cayera, ya aprendí. Ese es aprendizaje de primer ciclo. El siguiente golpe ya voy a ajustar la fuerza, voy a ajustar el ángulo de la raqueta, voy a ajustar algo con base en esa retroalimentación que tuve, con base en ver que la pelota no cayó donde yo quería que cayera, ajusto. Pero ese aprendizaje no cambia mi modelo mental. Yo voy a seguir siendo igual, voy a seguir teniendo las mismas actitudes, voy a seguir pensando de la misma manera, simplemente ajusté el golpe. Entonces, y eso aplica para casi todas las actividades, ¿no? Ese aprendizaje de primer ciclo. Les digo, el segundo ciclo es cuando la palabra es observamos al observador. Y el observador soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que se están viendo ustedes a ustedes mismos. O sea, me observo a mí observando, me observo a mí pensando, ¿no? Entonces, ese es el reto, llegar a ese nivel para cambiar nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, nuestra manera de pensar. Y en la medida que cambiemos eso, pues nuestra vida va a cambiar en consecuencia. Vamos a mejorar muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida con solo cambiar nuestros pensamientos. De hecho, la señora Oprah Winfrey, una de sus frases que me encanta, dice más o menos, palabras más, palabras menos, dice algo como lo que acabo de comentar, que uno de los más grandes descubrimientos de nuestra época es saber que con solo cambiar nuestros pensamientos podemos cambiar nuestro entorno, lo que nos rodea. Entonces, imagínense, esa es la fuerza, es el poder que tiene nuestra mente. Y ahorita te voy a hacer una pregunta también para reflexionar, para profundizar un poquito más en esto que estamos platicando. Incluso te voy a dar un minuto, poquito más, para que lo reflexiones y lo platico más adelante. La pregunta es: ¿qué pensamientos estás teniendo y recalcando hoy? O sea, ¿cuáles son tus pensamientos y cómo los repites y te repites? ¿Qué pensamientos tienes y qué pensamientos te repites? ¿Y cómo te sientes con ellos? ¿Cómo nos sentimos con esos pensamientos? Y mejor aún, la pregunta más interesante: ¿qué resultados estás obteniendo? Entonces, te voy a dejar meditarlo en la pausa y lo platicamos después del corte. Gracias por continuar en el programa. Espero que hayas tenido la oportunidad, te haya dado el tiempo para reflexionar acerca de la pregunta que dejamos antes del corte. ¿Qué pensamientos tengo y mantengo, se puede decir? ¿Cómo los refuerzo? ¿Cómo me lo estoy recalcando durante el día? ¿Y qué me hace sentir esos pensamientos? Y sobre todo, decíamos, ¿qué resultados estoy obteniendo con mi manera de pensar, con esa forma de pensar? Entonces,
esa es la invitación a esa reflexión. Pero como platicaba también en el programa de la semana pasada y en muchos de los programas, esa reflexión sin acción, pues no ayuda mucho, ¿no? Sí, sí es buena, pero si no le ponemos acción, no ayuda del todo. Entonces, ¿cómo cambio mi manera de pensar? Tengo que trabajar en ello precisamente. Primero darme cuenta de esto que estamos platicando, a ver estos pensamientos que estoy teniendo, a dónde me están llevando, qué resultados estoy teniendo, estoy a gusto, estoy contento, me siento bien o no. Y si la respuesta es sí, pues perfecto, adelante, hay que seguirle, ¿no? Pero si la respuesta es no, entonces tengo que hacer algo al respecto, tengo que cambiar mi manera de pensar, ¿no? Entonces eso es lo importante de observar nuestros pensamientos, de detenernos. Yo te recomiendo que todas las noches, incluso muy en la mañana también, después de levantarnos, antes de empezar nuestras actividades cotidianas, incluso te hicieras un espacio, levantarte unos minutos antes para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De reflexión, de introspección, de meditación, y verás si lo haces, vas a notar en un breve lapso de tiempo que vas a empezar a notar cambios en tu vida, ¿no? En tu trabajo, en tu familia, con los amigos, con la pareja. Vas a empezar a notar cambios positivos. Entonces, eso es lo importante de esto, ¿no? Voy a parafrasear al señor Albert Einstein. Él decía, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y yo, parafraseándolo a él, voy a decirte que si quieres hacer cosas diferentes, pues tienes que pensar de manera diferente. Entonces, hay que empezar por ahí, hay que partir de ahí, hay que empezar a pensar diferente. De hecho, el eslogan de Apple, el señor Steve Jobs, que en paz descanse, pues era uno de sus lemas, ¿no? Think different, y que ya en español significa eso precisamente, piensa diferente. Hay veces que comento en alguno de mis talleres o en alguna conferencia, cuando hablo de este tema, les digo que una de las claves del éxito, por decirlo así, es ve lo que todos ven, pero piensa lo que nadie piensa. Entonces, esa es la clave, esa es una de las claves de las personas que son exitosas, ¿no? De esas personas porque tienen esa capacidad de ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie piensa. Y después, cuando vemos los resultados, se nos hace incluso relativamente sencillo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los popotes. Un popote, una pajilla, como dicen los españoles, ¿no? O en otros países, ¿qué chiste tiene? O sea, que un rollito de papel o un rollito de plástico que nos permite absorber algún líquido, ¿no? ¿Qué chiste tiene? Cualquiera puede hacer un popote. Sí, les digo, sí, cualquiera podemos hacer un popote. La cuestión es que no lo hicimos. La cuestión es que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a otra persona. Y esa persona, imagínense, pues ya ahorita se volvió millonaria, porque si recibe de regalías .0005, una millonésima si quieren de dólar por popote, pero ¿cuántos popotes se producen en el mundo todos los días? Entonces imagínense. Entonces, si yo tengo esa patente, si yo registré ese invento, pues ahora esa es ahí la recompensa, ¿no? Y más recientemente vamos a hablar de el finado Steve Jobs. Ahí está el iPhone, el iPad, estos innovaciones disruptivas, de hecho, ¿no? Porque él vio algo que nadie vio. Pensó algo que nadie pensó. Él sí veía lo mismo que veíamos todos los demás, pero él pensó algo diferente, ¿no? Entonces él imaginó, él creó eso, el iPhone, el iPad y todo lo que se ha venido desprendiendo de ahí de los productos de Apple. Y vean, es una de las empresas más valiosas del mundo. Entonces, esa es la importancia de pensar
diferente, de empezar a aprender a pensar diferente. Y esa es otra cosa también muy importante, aprender a pensar, porque aunque parezca simple, aunque parezca sencillo, nos cuesta cierto trabajo a muchos de nosotros. Incluso yo a veces suelo comentar que muchos de nosotros los mexicanos, e incluso muchos latinoamericanos, porque no es nada más privativo de México, incluso Latinoamérica también, por eso nos distinguimos tristemente por ser muchos de los países menos desarrollados en el mundo. Y es porque tenemos hasta cierto punto esa pereza mental, en el sentido de que nos da flojera pensar, nada más de pensar que tengo que pensar. Entonces ahí se dice un dicho popular, ahí se vendió el atole, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión, cómo nos motivamos a nosotros mismos para empezar a pensar diferente, para empezar a desarrollar esas habilidades, me atrevo a decir, de pensamiento. Y obviamente uno de los puntos importantes de esto es romper nuestros paradigmas. Esos paradigmas limitadores que me llevan ahorita el tema a una de las frases más famosas del señor Henry Ford, el fundador de la Ford. Él decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, esa es la cuestión, ahí está el poder del pensamiento otra vez. Tanto si creo que puedo, como si creo que no puedo, estoy en lo correcto. Y es tan simple como pensar en un salto, en un brinco. Si vamos a brincar un barranco, una zanja, y estoy pensando que no lo voy a lograr, está muy grande y está muy profunda, y si no llego, y no, muy seguramente no voy a llegar, yo le digo a la gente, ni lo intenten, ni lo hagan, porque muy seguramente no van a llegar. Pero si por el contrario piensan, se convencen y dicen, claro que puedo, sí puedo, sí lo voy a lograr, claro que lo voy a lograr, yo puedo. Y les digo, aunque sea con las uñas, aunque sea arañando la pared de enfrente, pero lo van a lograr. Uno de mis juegos favoritos, por no decir que es mi deporte favorito, es el ajedrez. Y he tenido el honor y el gusto de enseñar a algunas personas a jugar este juego. Y una de mis lecciones, les decía yo a las personas que tuve el gusto de enseñar, es que una partida de ajedrez, como muchas cosas en la vida, se gana o se pierde incluso antes de sentarse frente al tablero. ¿Por qué? Porque siguiendo al señor Ford, sucede exactamente lo mismo, nos aplica a todos ese pensamiento, ¿no? Si de entrada, cuando antes de sentarme frente al tablero estoy pensando que el otro oponente se ve más listo que yo, o ya ha ganado varios campeonatos, y no, pues ¿cómo le voy a ganar? No, va a estar muy difícil que le gane. Les digo, pues ya ni te sientes, ya ni juegues, porque muy seguramente no vas a ganar. Ahora las personas, por ejemplo, a las que se les ofrece un boleto para una rifa o un billete de lotería y dicen, no, yo nunca me he ganado nada. Les digo, y si sigues pensando así, efectivamente nunca te vas a ganar nada, porque nuestro pensamiento condiciona, como decía hace rato, nuestra conducta. Nuestro pensamiento condiciona nuestros resultados en la vida. Entonces, otra vez la invitación a la reflexión en ese sentido. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? Y voy a volver a citar la frase, no somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos somos. Entonces, es muy importante que hagamos esta introspección de analizarnos a nosotros mismos, de analizar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos y sobre todo los resultados que estamos obteniendo con esos pensamientos. Y pues aquí tienes, voy a aprovechar para hacerte la invitación a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, aquí en el programa, en mi canal de YouTube.
y que me dejes ahí tus comentarios al respecto de esto que estamos platicando hoy. Quiero invitarte a hacer un reto y trabajar en esto, ¿no? De que cambies tu manera de pensar, tus pensamientos, y si no notas un cambio significativamente positivo en un tiempo determinado, me lo hagas saber. Y de igual manera, esos cambios positivos que notes en tu vida, también me encantaría mucho escucharte o leerte de que te ha ido bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para el final del programa. Gracias por continuar hasta ahorita en el programa. Muchas gracias de todo corazón. Bien, vamos a continuar hablando acerca de los paradigmas que son precisamente nuestros modelos mentales, y son precisamente, como decía a lo largo del programa, pues son lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos hace actuar como actuamos y ser como somos. Se debe precisamente a nuestros paradigmas, ¿no? Y precisamente cuando tenemos un paradigma, actuamos de cierta manera, ¿no? Escuchamos lo que queremos escuchar o vemos solo lo que queremos ver. En mis talleres, en mis conferencias, cuando toco este tema, les pongo una imagen de una rana contemplando un atardecer precioso, ¿no? Muy, muy bello, muy maravilloso. Y le digo a la gente, ¿ustedes creen que la rana aprecia ese atardecer tan maravilloso? La respuesta es no, la rana no puede percibir, distinguir ese atardecer. ¿Por qué? Porque los científicos han encontrado que las ranas solo distinguen 4 patrones básicos: líneas claras de contraste, cambios de iluminación repentinos, perfiles en movimiento y curvas de perfil de objetos oscuros y pequeños. En pocas palabras, ¿qué es lo que las ranas pueden distinguir o ver? A sus depredadores y su alimento. Entonces solo son capaces de distinguir aquello que les permita huir del depredador. Si ven que algo se mueve, una sombra, pues, brincar, escaparse, y también distinguir sus alimentos, alguna mosca, algún escarabajo que vaya pasando por ahí, comérselo. Entonces la rana no es capaz de distinguir un atardecer. Entonces igual muchas veces a nosotros, literalmente, podríamos decirlo así, nuestros paradigmas nos ciegan, nuestro modelo mental no permite que distingamos otras cosas, ¿no? Y no somos dicotómicos. Aquí lamentablemente muchos de nosotros sí tendemos a eso: o es blanco o es negro, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Y sin embargo hay una escala de grises, digamos, en todo ese patrón, ¿no? En África, por ejemplo, hay una tribu, no recuerdo ahorita el nombre, y tampoco recuerdo el nombre de la palabra, soy honesto, pero ellos tienen una palabra para decirle a una persona: me caes muy bien, pero no quiero ir a pescar contigo. Entonces, ahí está, sí, me caes muy bien, pero no quiero ir a pescar contigo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Hay una escala de grises, hay ciertos grados, ¿no? Que no es nada más tajante esto. Entonces, abrir nuestra mente a nuevas posibilidades es muy, muy importante, ¿no? No nada más cerrarnos a una sola idea, esa visión de túnel que dice, ¿no? De que nada más lo que traigo aquí. Y eso me lleva a una frase que me encanta, me fascina, del señor Winston Churchill, una frase muy poderosa, digo yo, ya que decía el señor Churchill: el que no es capaz de cambiar de opinión, no es capaz de cambiar nada. Entonces, imagínense qué frase tan poderosa. Escuchen: si no soy capaz de cambiar de opinión, no soy capaz de cambiar nada. Entonces, ahí está otra vez el poder que tiene nuestra mente, ¿no? Eso me llevó a acordarme de otro dicho que viene muy ad hoc para el tema,
y es que nuestra mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Entonces tenemos que abrir nuestra mente a esas, digo yo, a esas posibilidades, porque muchos de nosotros estamos tristemente en el mundo de las medidas. Tendemos mucho a hacer juicios, a compararnos, a medir, ponemos en la balanza, ¿no? A ver quién está más guapo, quién está más feo, quién trae los mejores zapatos, quién no trae, cuánto tengo, cuánto no tengo, a juzgar si esta persona es gordita, si este es esto, si este es aquello, es que este es muy tonto, es que es aquel. Y estamos, lamentablemente, la mayoría o muchos de nosotros metidos en ese mundo de las medidas, juzgando. Una de las lecciones más grandes que he aprendido del coaching es precisamente el no juzgar. En el coaching ontológico hay una frase, un concepto que dice: observa, no juzgues. Entonces, pero los seres humanos somos seres que juzgamos por naturaleza. Entonces imagínense el reto que tenemos enfrente para no juzgar, para observar sin juzgar, ¿no? De escaparnos de ese mundo de las medidas, de los grados, les decía, de quién tiene más, quién tiene menos, los parámetros que a veces nos fijamos, ¿no? Para ciertos rangos, ¿no? Por ejemplo, el éxito es uno de esos, ¿no? Por ejemplo, una persona que quizás no tiene muchos recursos económicos, que tiene un trabajo o una profesión, digamos, no de las muy destacadas, pero sin embargo es feliz o se considera exitosa. Entonces nos fijamos esos parámetros, ¿no? Para ser exitoso tienes que ser millonario, tienes que estar acá, y tienes que haber conquistado el Everest, y tienes que... No necesariamente. Entonces, ¿cómo nos escapamos de ese mundo de las medidas, de ese mundo de las comparaciones, de los juicios, de las escalas, etcétera, ¿no? Y nos abrimos al mundo de las posibilidades. Porque ¿a dónde nos lleva ese mundo de las medidas? Por ejemplo, al famoso ganar-perder. Yo gano, pero el otro pierde, o yo pierdo y el otro gana. Pero eso no nos va a llevar a una realización plena, ¿no? A una satisfacción plena. Entonces, nos lleva al aceptar o rechazar. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Esa dicotomía de eres o no eres, es esto o es lo otro, ¿no? Y sin medir que hay grados entre el blanco y el negro. Nos lleva a la esperanza o a la desesperación, ¿no? O es uno o es el otro. Y así les digo, lo que nos lleva a este mundo de las medidas es a sobrevivir, ¿no? De alguna manera en este mundo lleno de peligros y de escasez. Pero la invitación es a cambiar, a salirnos de ese mundo de las medidas y abrirnos a un universo de posibilidades. Pero ¿cómo generamos, cómo creamos ese mundo de posibilidades? Cambiando esto, cambiando mi manera de pensar. Una pregunta que te voy a hacer en este momento es: ¿qué podría inventar yo ahora que todavía no se haya hecho, que yo no haya hecho, que me diera otras opciones? ¿Qué puedo hacer yo ahorita? ¿Qué puedo hacer diferente que me dé otras opciones para mi vida, para lo que estoy haciendo, para mis relaciones, para mi trabajo, para etcétera? ¿Qué puedo hacer en este momento? Pero otra vez insisto, para hacer esta reflexión, para hacer esta introspección, tenemos que darnos un tiempo, tenemos que tomarnos un ratito, un momento para nosotros mismos, porque esa es la otra cosa. Andamos muy acelerados. Ahorita vivimos en un mundo de inmediatez. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. Y eso también nos tiene inmersos en esta vida caótica, estresante, porque a eso nos lleva esto, ¿no? Al estrés, porque no vemos resultados inmediatos. Y también hay que ponerle pausa a eso.
también hay que calmar eso incluso por salud propia, ¿no? El aprender a manejar el estrés va muy directamente relacionado con manejar esto, porque nos estresamos, nosotros solitos nos estresamos. Y vuelvo a la salud. No sé si alguna vez te haya pasado que de repente de estar bien a los 2 minutos o a los 5 minutos ya traemos gripa o empezamos con el catarro, con algo, con un malestar. Pero esto es porque dicen los expertos que con 1 minuto que le demos vuelta a un asunto en la cabeza, 1 minuto que le estemos rumiando, que por qué me hizo, que por qué me dijo, que si le hubiera hecho, que si le hubiera aquello, 1 minuto, dice, inhibe por 6 horas nuestro sistema inmunológico. Dejamos sin defensas a nuestro cuerpo. 1 minuto de estrés nos deja sin defensa 6 horas. Entonces imagínense, pues cualquier bichito que llegue, ¡pum!, pues nos dice, ahora es cuando, ¿no? Aprovechar que las defensas están deshabilitadas y ahora es cuando. Entonces, imagínense si nos la pasamos no 1 minuto, sino 5, 10, 20, 1 hora, o días, o meses, o años, dándole vuelta aquí a nuestra cabeza, en nuestra cabeza a esos asuntos, ¿no? A esos problemas, a esas situaciones que nos estresan. Entonces tenemos que aprender también a manejar el estrés, y eso se maneja a través de nuestro pensamiento, de aprender a manejar nuestros pensamientos, hacer estos ejercicios que les comento de respiración, de aprender o empezar a practicar la meditación, el mindfulness que le llaman ahora, el yoga o muchas otras técnicas, ¿no? El tai chi, hay muchas herramientas, vamos a llamarle, que nos permiten a desarrollar esta paz, esta tranquilidad y sobre todo fortalecer nuestra mente. Entonces, volviendo a lo que decía casi al inicio del programa, ¿no? Mantener la mente sana en un cuerpo sano. Así como cuido mi condición física, mi salud, mi cuerpo, pues también de igual manera los invito a cuidar nuestra mente, ¿no? A cuidar su mente. Y eso también tiene que ver con algo que platicaba en algún programa anterior acerca de la ecología mental. También muchos de nuestros pensamientos dependen de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que leemos, de con quién nos juntamos. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para proteger también nuestra mente hay que tener también ese cuidado, esa ecología mental. Un ejemplo que suelo poner para esto es que si nuestro vecino, cuando terminara de barrer su casa, de limpiar su casa, agarrara y vaciara toda su basura en nuestro patio, en nuestra casa, ¿se lo permitiríamos? La mayoría de nosotros no, por no decir que todos, ¿no? Que nadie en su sano juicio permitiría algo así. Entonces, algo que suelo cuestionarle o preguntarle a la gente es, entonces, ¿por qué permitimos que muchas otras personas vacíen su basura mental en nosotros, ¿no? ¿Por qué somos tan receptivos a aceptar que otras personas nos llenen con su basura mental? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, insisto, los invito a salirnos de ese mundo de las medidas y abrir ese universo de posibilidades. Te invito a cambiar tu manera de pensar, a fortalecerla, para que también nos fortalezcamos también en lo físico, en lo espiritual, en todo lo demás. Y empezamos a ver cosas maravillosas, me atrevo a decir, cambios maravillosos en nuestra vida, en nuestros resultados, en nuestras relaciones, en muchas otras cosas que se atraen con este pensar de manera positiva. Y pues, como siempre, de todo corazón te agradezco tu tiempo, tu atención. Espero te haya gustado, te haya de alguna manera servido el tema de hoy en este programa, y pues te invito a acompañarme la próxima semana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, hasta la próxima.